Hoy quiero conversar con ustedes dos clases, espero que nos dé tiempo. Es clase 2 y clase 3. Entonces vamos a trabajar con clase 2 y clase 3, está en el GitHub. Si ustedes descargan clase 2 y clase 3, tienen múltiples archivos. Por ejemplo, clase 2 tiene dos R Markdown. Sí, y clase 3 solo tiene un R Markdown, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a iniciar con el material de clase 2. Entonces, si ustedes abren clase 2 y abren el Markdown contenido en clase 2, deberían de tener este objeto que tengo aquí, que se llama clase simulación Progress Stochastic, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con este. Para poder trabajar con este, quiero platicar un poquito de teoría. Entonces, voy a recordar un poco sobre dónde me quedé la clase pasada, ¿no? Entonces, la clase pasada conversé esta definición. Les dije que en general, en esta parte del curso, lo que es desde la clase pasada hasta muy probablemente como un próximo mes y medio, vamos a trabajar con objetos que son eh, series del tipo estacionario. ¿Qué significa que una serie es estacionaria? Si lo quiero resumir como en tres frases, sería que tenga una media constante, que tenga varianza constante y que la covarianza que existe entre los diferentes elementos solo sea una función de la distancia que existe entre ellos. Es básicamente lo que significa. Esos son los incisos uno, 2 y 3. Una forma sencilla de decirlo es como lo pongo en el punto 4, que se conoce como estacionalidad débil, eh, porque básicamente podemos solamente asumir la covarianza, es decir, el punto 3, y con eso pues, habríamos concluido el punto 2. ¿Vale? Entonces, esa es como la idea de lo que vamos a trabajar en general por los próximos más o menos mes y medio, el concepto de estacionariedad. Bien, si solamente para recapitular un poco, eh, ¿qué significa que esté estacionario algo? Que sea estacionario significaría que si yo hiciera un plot de la información, es decir, de una serie XT y sobre el tiempo, entonces, dado que es una media constante, debería de poder ubicar dónde está ese valor de esa media, y lo que resultaría es que la serie debería oscilar alrededor de esa media conforme pasa el tiempo. Y las oscilaciones no deberían ser significativamente distintas entre los diferentes puntos, porque si fueran distintas, entonces tendría una varianza distinta en ciertos momentos del tiempo, ¿no? Cosa que no quiero que ocurra, sino que voy a trabajar únicamente con este tipo de cosas. Vale. Ahora, hay un caso particular, eh, un caso muy particular que es que se llama, déjenme, esta parte de acá no, que lo copié de las notas, pero esta parte de acá omítenla por este momento. Entonces, el objeto que quiero conversar con ustedes es una cosa que se llama proceso puramente aleatorio, caminata aleatoria. Es un caso particular de lo que se conoce como una serie estacionaria. Entonces, solamente recordemos qué significaba que una serie fuera estacionaria y tuviera media constante. Para que un proceso estacionario se vuelva una caminata aleatoria, lo que vamos a necesitar es que la media no sea cualquier cosa, sino que específicamente la media sea cero. ¿Sí? Entonces, en general, las series estacionarias se pueden volver caminatas aleatorias cuando oscilan alrededor del cero. Todo lo demás, la varianza debería ser constante. Ese es el segundo punto que tengo por acá. Y por último, el más importante de ellos es la covarianza. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es básicamente preguntarse por cuánta información existe en el momento t que sea que tenga una correlación estadísticamente significativa con información en el momento s. ¿Sí? Entonces, si yo digo que no hay información en el momento t que sea importante para lo que ocurre en el momento s o viceversa, si no hay información en el momento s que sea relevante para lo que ocurrió en el momento t, es decir, que son eventos independientes, es decir, lo que ocurrió en t, de lo que ocurre en s, no importa,
y por lo tanto tu covarianza es cero, entonces en ese momento podré decir que estoy en una situación en la cual una serie que es estacionaria se volvió una caminata aleatoria. La tercera propiedad se conoce como una propiedad de que a la serie no le importa la historia, es decir, no le importa de dónde venía, no le importa lo que haya pasado en los periodos anteriores, ni lo que va a ocurrir en los periodos futuros. Solamente es relevante lo que en ese momento que estamos evaluando ocurre. ¿Sí? Por eso son caminatas aleatorias. ¿Vale? ¿Dudas con esta definición? Vale. Entonces, caso general, serie estacionaria, caso particular, caminata aleatoria. Bien. Veamos ahora, tratemos de ejemplificar esta situación. Bien, mi propuesta de ejemplo es lo siguiente. Es, imaginemos que lo que queremos hacer es ilustrar el análisis asumiendo que tengo un proceso estocástico que denomino como XT. Ese proceso estocástico en particular me voy a fijar en una de sus realizaciones, por lo tanto, estoy analizando una de sus series, una serie, pues, perdón. Entonces, voy a decir que XT la voy a definir eh, como una serie que va a tener una condición inicial en U0, ¿sí? Y que el valor de XT va a ser igual a XT en el periodo inmediato anterior y lo que haya yo observado en ese momento para UDT. Ahora bien, UDT es un proceso puramente aleatorio. Entonces lo que estoy diciendo es un proceso que es puramente aleatorio. Si yo quisiera graficarlo, debería de ser más o menos así. XT, aquí tengo UDT. Imaginemos que tengo un proceso puramente aleatorio. Los procesos puramente aleatorios están centrados en el cero. Digamos que aquí está el cero. Entonces, si es un proceso puramente aleatorio, debería de ser algo así, oscilante alrededor del cero. ¿Sí? Ahora, lo que estoy proponiendo es construir una nueva serie que resultará de acumular todas las observaciones ocurridas por UDT. Es decir, me paro en el momento inicial, digamos que aquí es T0, este es el punto T0, entonces digamos que aquí es el momento aquí, ¿cuánto vale la serie? Vale U0. ¿Cuánto vale en el momento T1? En el momento T1, la serie XT será igual a lo que observe de U en el momento 1 más lo que tenía en U0. ¿Sí? Y así voy sucesivamente. De tal manera que cuando llegue yo en el, perdón, es U2, perdón, U2. De tal manera que cuando llegue yo a la situación en la que evalúe a la serie en el momento T, en el momento T, lo que valdrá la serie es la acumulación de todas las observaciones de un proceso puramente aleatorio. ¿Sí? Ahora, bien, ¿por qué quiero este ejemplo? ¿Por qué estoy complicando tanto el asunto? Bien, lo que quiero mostrar, y es un poquito como aquí es decir, a partir de un proceso que es puramente aleatorio, voy a construir algo que no cumple condiciones de ser puramente aleatorio. Y la única transformación que voy a utilizar para tal efecto es únicamente la suma. ¿Sí? Es decir, lo que voy a tratar de demostrar con este ejemplo es que la suma de variables que son puramente aleatorias no son aleatorias. ¿Sí? No cumplen con la propiedad de aleatoriedad. ¿Vale? Eso es lo que quiero probar aquí. Bien. Ahora, bien. Uh, bien. Mi ejemplo lo quiero hacer de la siguiente manera. Ahora bien, eh, lo voy a simplificar todavía un poquito más. Y voy a decir que mi ejemplo va a consistir en una situación en la cual el proceso puramente aleatorio, UDT, en realidad va a ser lanzamiento de una moneda. Entonces, ahorita lo que yo estoy diciendo es que si yo modelo un lanzamiento de una moneda, estoy en una situación en la cual es un proceso puramente aleatorio. Ahora lo voy a demostrar. Solamente quiero hacer una serie de definiciones. Entonces,
Imaginemos que mi experimento lo voy a diseñar de esta manera. Voy a decir que U de t va a ser igual a dos posibles escenarios. Si la moneda cae del lado que yo digo, es decir, que yo adivino correctamente o gano el volado, digámoslo en términos, para utilizar el término técnico, gano el volado. Entonces, digamos que tengo uno, porque me quedé con la moneda. Digamos que si no adivino la cara sobre la que cae, es decir, pierdo el volado, entonces en realidad perdí la moneda, entonces tengo menos uno. ¿Sí? Ese es mi experimento, ¿vale? Ahora bien, este experimento que está aquí, yo les puedo decir que es una caminata aleatoria. ¿Me creen? Eh, Más o menos, estando cerca, puede tomar dos valores, pero mi definición de proceso puramente aleatorio, mejor regresemos a mi definición. ¿Qué es, qué es, cómo debe ser una cosa para que sea puramente aleatorio? Su media debe ser cero, su varianza debe de ser una constante y la covarianza debe ser cero. ¿Sí? Entonces probemos eso. Sí, exacto. Vale, entonces asignemos de probabilidades. Entonces, si la moneda es perfectamente balanceada, ¿con qué probabilidad va a ocurrir uno? Uno va a ocurrir con una probabilidad, la probabilidad de que U de t sea igual a uno va a ser igual a un mes. ¿Con qué probabilidad U de t será igual a menos uno? Igual, con un mes. ¿Vale? Entonces, calculemos su valor esperado. Entonces, ¿cuál es mi ganancia esperada de lanzar una moneda? Es igual a la suma, si me voy a la definición más básica de esperanza de una variable aleatoria discreta, esto simplemente es la suma sobre todo el dominio de los posibles resultados de la variable aleatoria de interés, que en este caso es U de t, por la probabilidad de ocurrencia de U de t igual a el posible resultado, ¿no? Entonces, ahora yo tengo dos posibles resultados, solamente es menos uno y uno. Entonces, mi ejemplo es muchísimo más sencillo. Mi dominio de posibles resultados solamente son menos uno y uno. Entonces, la suma en realidad se vuelve que la variable aleatoria puede tomar el valor de menos uno con una probabilidad de un medio más uno con la probabilidad de un medio. ¿Y esto cuánto es? Cero. ¿Sí? Entonces, la media es cero. ¿Vale? Hasta este punto. Va. Ahora, ¿cómo es la varianza? La varianza de UDT. ¿Esto a qué sería igual? A la suma, sobre todo el dominio, ¿de qué cosa? De la variable aleatoria menos su media elevado al cuadrado, ¿sí? Por la probabilidad de ocurrencia de UDT para todos los posibles valores en el dominio, ¿no? Entonces, ¿eso a qué es igual? Ah, bueno, esto es igual a, solamente hay dos posibles resultados, menos uno y uno. Entonces, puede ocurrir menos uno, la media es cero, entonces no me va a importar, elevado al cuadrado, por la probabilidad de un medio, más uno elevado al cuadrado por la probabilidad de un medio. ¿Y esto cuánto es? Uno. ¿Sí? Entonces, y esto es cierto para cualquier momento en el que yo decida evaluar la varianza. Entonces, hasta ahorita lo que ya demostré es que la media es cero, la varianza es uno. Esto es cierto para todos los valores de t, para todo t igual desde que inició uno, 2, hasta donde yo me quiera parar. ¿Sí? Eso es cierto. Ahora, ¿cómo es la covarianza? Déjenme hacer aquí un poco de espacio. Regreso aquí. Entonces, ahora sí, ¿cómo es la covarianza? La covarianza significaría cuál es la covarianza de U de T con U en S. Y eso significa tomar el valor esperado de U en T menos la media multiplicado
por U en S menos la media, todo esto así. Pero la media ya sabemos que es cero, ¿sí, no? Entonces mi U es cero ahí simplemente, ¿no? Ahora, eso quiere decir que esto es igual simplemente a el valor esperado de U en T por U en S. Pero esta tiene una solución mucho más sencilla. ¿Cuál es la relación que guardan VT y UNS? Ninguna en realidad, porque son eventos totalmente independientes. Es decir, si lancé el volado en el momento T, no importa si gané o perdí, el volado que lancé en U en S también es irrelevante para el resultado en U en T. Entonces, estos eventos son independientes, por lo tanto, puedo decir que esto simplemente es igual al valor esperado de U en T por el valor esperado de U en S. Pero los valores esperados de U en T y U en S son cero. Entonces esto es igual a cero. Entonces ahí está, en efecto, el lanzar una moneda cumple con las propiedades de ser un proceso puramente aleatorio. Tiene media cero, tiene varianza constante y la covarianza que existe entre los diferentes elementos son cero. Sí, entonces es puramente aleatorio. Ahora, pero yo estoy proponiendo que mi experimento se modifique como la acumulación de las ganancias y las pérdidas de haber lanzado la moneda. Ese es mi planteamiento, porque eso fue lo que yo dije que iba a ocurrir. Dije, bueno, si UDT es un proceso puramente aleatorio, entonces, ¿qué le pasa si yo planteo esto como objetivo? Construyo una serie que es la acumulación de pérdidas y ganancias. En realidad, XT lo podríamos resumir como la acumulación de todas las pérdidas y ganancias de lanzar una moneda, ¿sí? T veces, ¿vale? Entonces, ahora pregunta, si U de T, bueno, si el proceso U es puramente aleatorio, XT también es puramente aleatorio, ¿qué piensas? Sí. Ujú. Veámoslo, demostremos. Es una buena forma de plantearlo, ¿no? Es decir, los eventos individuales son aleatorios, pero la acumulación de eventos individuales no necesariamente es aleatoria, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Bien, entonces, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues creo que como lo venía haciendo. Entonces, la manera de demostrarlo es, voy a ver si cumple con la definición de caminata aleatoria. Entonces, ¿cómo sé si un proceso es puramente aleatorio? Me tengo que preguntar por su esperanza. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de x en t? Ah, bueno, eso es igual, salud, perdón, es que x en t es igual al valor esperado de quién? De la suma desde j igual, ¿utilicé j o i? Perdón, aquí arriba, discúlpenme. No, j igual a cero hasta utilicé j. De u de j, pero la esperanza es un operador lineal, ya lo habíamos conversado, entonces, ¿qué hacen los operadores lineales? Abren sumas y sacan escalares, entonces, el valor esperado de la suma es igual a la suma de los valores esperados. Entonces, esto es igual a la suma desde j igual a cero, hasta t del valor esperado de u de j. ¿Y cuánto vale el valor esperado de u de j? Cero, siempre, ¿no? Entonces, la suma de ceros es ¿cuánto? Cero. No, U de J en este caso en el stack verde solamente es, digamos, la evaluación del valor esperado en alguno de los posibles casos que es desde el momento cero hasta el momento t. O sea, de forma individual, no es la acumulación en este punto de nada. Ahí en esa última parte del ejercicio. ¿Sí? No. Sí, va. Entonces, parece que la primera propiedad ya la cumplió.
¿Cuál es la segunda? Que la varianza sea constante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve la varianza de este muchacho. Bien, entonces la varianza de xt, ¿a qué es igual? A la varianza de la suma desde j igual a 0 hasta t de u de j. Entonces es la varianza de esto. Pero ya habíamos mostrado que cada una de las observaciones de u en cada uno de los momentos del tiempo era independiente. Entonces, quiere decir que nada impide decir que la varianza de la suma, en este caso en particular, es la suma de las varianzas. ¿Por qué esto es posible? Solamente porque son independientes, ¿sí? Si no fuera independiente, esto debería de ser, me debería de implicar analizar la covarianza, pero en este caso no, porque U es un proceso puramente aleatorio. Entonces, cuando tomo la varianza de las sumas de procesos aleatorios independientes, puedo decir que la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas. Es decir, que esto es cierto. La suma desde j igual a 0 hasta t de la varianza individual de cada una de las sub j. Esto solamente es cierto si, solo si, U es un proceso puramente aleatorio. Si no fuera un proceso puramente aleatorio, esto no sería cierto. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Ok, excelente. Bien. Ahora, entonces, ¿cuánto vale la varianza de U de J? ¿Cuánto habíamos dicho que valía la varianza? ¿Verdad? Uno. Entonces, esto es igual a la suma desde J igual a 0 hasta T de uno. Y esto es igual a, es la suma de uno. ¿Cuántas veces? T más un veces, ¿no? Porque inicia en cero. Entonces, esto es igual a T más uno. Ya se acabó. Este no es un proceso puramente aleatorio. La varianza no es constante. La varianza cambia conforme va cambiando el tiempo. De hecho, lo que estoy demostrando es que la suma de un proceso puramente aleatorio genera un proceso que es explosivo, porque la varianza se va haciendo más grande conforme el tiempo va transcurriendo, ¿sí? O sea, en tiempos muy cortos, pues es pequeño, pero cuando el tiempo ha sido muy grande, la varianza es más grande. Entonces, eso es algo explosivo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Nada más, para terminar mi demostración es, ¿cómo sería la covarianza? Que es lo único que me faltaría analizar en este caso. Bueno, eso no está muy difícil verlo. ¿Cómo sería la covarianza de X en T con X en S? Eso implicaría analizar cómo es la covarianza de la suma desde J igual a 0 hasta T de U de J con la suma desde J igual a 0 hasta S de U de J. ¿Y cuánto creen que va a ser esto? No, esta no es cero. Esta no puede ser cero. ¿Perdón? No, no es trivial. Échenle un ojo a las notas, ahí pongo la demostración, pero este es el mínimo que existe entre T y S. Quien sea el más chico es la covarianza, ¿vale? En las notas está la demostración. Para que no gastemos más tiempo en esto, porque si no me los voy a perder y quiero tenerlos frescos para la parte de computacional. Vale. Sí. Sí, no es constante porque depende, ¿no? Sí, depende del momento en el que estemos, ¿vale? Bien. Vale, entonces ahora sí, veamos en términos computacionales qué significa esto. ¿Va? Me voy a R, ahora sí. Vamos a R, entonces voy a trabajar con clase 2 y vamos a simular un proceso estocástico. Por eso la clase se llama así, simulación de un proceso estocástico. ¿Vale? Entonces, primero mi setup. En mi setup solo necesito dos bibliotecas, necesito ggplot2 y dplyr. Es todo lo que necesito. Bien, ahora, recuerden, esto es solamente un repaso.
Lo que debe ocurrir es que ustedes deben de tener su working directory apuntado a donde está ubicada esta clase. Eso siempre ocurre con R Markdown, entonces no hay que hacer mayor tema. Si por alguna razón alguna de sus máquinas no lo hiciera, la manera en que pueden establecer ustedes el working directory es con lo que tengo en la línea 21, que es con la función setwd, y entonces ustedes escriben setwd, abren paréntesis y entre comillas ponen la dirección donde quieren que apunte la máquina. Pero, perdón, sí, sí, también se puede hacer eso a través de la función push. Bien, pero yo esperaría que todo funcione correctamente con su máquina, ¿vale? Bien, ahora, entonces aquí está muy rápido lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a asumir un proceso puramente aleatorio, que es este. Entonces, lo tengo en, acuérdense, como Mar les explicó, esto que tengo ahí está en LaTeX. Entonces, todo lo que pongan entre llaves, perdón, entre símbolos de pesos, que esté fuera de un chunk de R, se entenderá como una ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que tengo en la línea 30 es una ecuación que se debe de ver como es, como esa ecuación que estoy mostrando, ¿no? La esperanza de U es igual a mu, es igual a cero, ¿sí? Entonces, todas estas son ecuaciones. El lenguaje en el que están montadas es LaTeX, por si quieren luego replicar este tipo de cosas, también se puede. Entonces, todo lo que ustedes aplican para LaTeX tiene una aplicación equivalente para R Markdown, no tablas, figuras, ecuación, ¿vale? Bien, entonces lo que tengo aquí nada más es enumerar las propiedades de un proceso puramente aleatorio. Bien, ahora bien, entonces voy a iniciar mi proceso de simulación retomando algunas funciones que probablemente conocen de otros cursos y si no, bueno, pues es un buen momento para aprender. Entonces, lo que voy a necesitar es una función que se llama rnorm. La función rnorm es una función que genera números aleatorios de una normal. ¿Sí? Entonces, primero voy a utilizar la función arg o de argumentos de rnorm, entonces voy a ejecutar la línea 40. Si ejecuto la línea 40 me dice que la función rnorm necesita estos parámetros, necesita que le diga n es el número de extracciones que voy a hacer de la normal. Luego, si yo no le indico la media, va a asumir que la media es cero. Si no le indico la desviación estándar, asumirá que la desviación estándar es 1. Entonces, n no, si yo nada más le indico el número de extracciones, asumirá que estoy extrayendo de una normal estándar. ¿Sí? Ahora, en la línea 44, lo que tengo es un ejemplo de 10 extracciones de una normal que tiene media cero, pero que tiene desviación estándar 2. ¿Sí? Bien, ejecuto esto y entonces este es el vector, son 10 valores, deberían ser diferentes para todos, todas y todos los que estamos aquí en el salón, están conectados, ¿vale? Ahora bien, cómo pueden hacer que sus simulaciones sean replicables siempre? Bueno, pueden hacerlo utilizando una función que se llama, bueno, una característica que se llama establecer una semilla, que significa establecer una constante que garantiza que sus resultados son replicables. Bien, entonces, en la línea 31, en la línea, perdón, no, aquí no lo tengo, pero bueno, es una cosa que se llama set. Si ustedes utilizan esta función, déjenme ver si le ponemos aquí el signo de interrogación, set. Dice, bueno, esta es una función que se necesita para generar números aleatorios. Lo que permite es que ustedes pueden establecer un valor constante a partir del cual pueden replicar sus valores. Por ejemplo, déjenme mostrarles un ejemplo muy rápido. Está aquí abajo. Está, por ejemplo, esto que está aquí, set 42. Si yo dijera set 42, que es lo que tengo aquí en la parte de los plots, eh, si yo digo eso, entonces todos los números aleatorios que yo genere utilizarán como una semilla el número 42. ¿Qué significa eso? Significa que de todos los posibles números aleatorios que tiene R, elijo la familia que está asociada con la constante 42. Entonces, no importa la máquina en la cual ustedes repliquen el ejercicio, siempre generará los mismos números aleatorios. ¿Sí?
Eso sirve mucho porque imagínense que están haciendo una simulación y de repente el ejercicio que simularon les parece muy bueno y dicen, esto está perfecto, ¿no? ¿Cómo lo replican? Bueno, si establecieron una semilla a partir de la cual generaron los números aleatorios, siempre les saldrá ese ejercicio. Esa es la razón, ¿vale? Bien. Ahora, sigamos avanzando un poco más. Bien. Eh, entonces, yo aquí lo que voy a hacer es establecer una semilla que es de la constante 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si quieren obtener los mismos resultados que yo, ejecuten esa línea. Si no, si quieren obtener resultados diferentes, apaguen esa línea, ¿vale? Entonces, yo voy a dejarla activa porque es mi ejercicio, pero si ustedes quieren cambiar la situación, simplemente pongan aquí un gato y con eso ya todos los números que ustedes generen cada vez que ejecuten serán distintos, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? Ah, buenísimo, bien. Entonces, establezco la constante, luego voy a utilizar rnorm y le voy a decir que voy a hacer 1000 extracciones de una normal con media cero y desviación estándar 2. Calculo la media y si todos utilizaron set, todos debimos haber obtenido 0.09239.632. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar debió haber sido 1.997495 y todos debieron haber obtenido, todos debieron haber obtenido este histograma que voy a mostrar a continuación. ¿Sí? Si utilizaron la misma semilla. Si no la utilizaron, debió haber sido algo distinto. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo guardamos un gráfico como el que acabo de generar? Es muy rápido, voy a repasarlo. Con la función PNG, abro PNG, un PNG de un ancho de 900 píxeles, lo guardo y ya le digo def off y ya, simplemente se guarda. ¿Vale? Uy, déjenme, algo le pasó a mi máquina, no lo quiere guardar. Ahorita checo por qué. Pero bueno, ustedes debían de haberlo podido guardar sin mucho problema. Bien, ahora, bien, ahora me regreso ahora sí a mi problema que quiero simular. Entonces, para mi simulación, voy a recordar que lo que necesito, lo que yo quiero encontrar es una manera de simular un proceso que sea x de t es igual al valor observado en el periodo inmediato anterior más el resultado del volado en este momento. ¿Sí? Eso es x. Entonces, lo que voy a hacer es construir una función. A grosso modo, como Omar se los platicó en su momento, una función tiene esta estructura que tengo aquí señalada. Una función es simplemente es abrir con una palabra que es function y abrir paréntesis e indicar la lista de argumentos que va a necesitar la función. Esos argumentos pueden ser vacíos, puede ser que en la función no necesite argumentos, ¿sí? Yo voy a construir una función que sí va a necesitar argumentos, luego abro llave y coloco todos los cálculos que voy a necesitar para calcular o para construir mi función, ¿vale? Entonces, el ejemplo es que la siguiente función que vamos a ver necesita dos argumentos, ¿vale? Entonces, veamos el siguiente chunk de R. ¿Sí? Entonces, mi función es esta. Entonces, es function, abro paréntesis, y le digo que el primer argumento es R y el segundo argumento es time. Luego abro llaves y cierro llaves y aquí va a estar colocado mi cálculo. Entonces voy a hacer una serie de definiciones. R es el conjunto del cual se extrae la muestra, ¿sí? Entonces, esta función lo que va a hacer son extracciones aleatorias de un espacio muestral que yo denomino R. ¿Cuántas extracciones va a hacer? El número que yo le indique en time, ¿sí? Time va a ser el parámetro que va a contar cuántas veces necesito hacer la extracción. Y esa función la voy a guardar en algo que se va a llamar moneda, ¿sí? Entonces mi función va a tener un nombre, se va a llamar moneda. Ahora bien, ¿qué va a calcular? Bueno, voy a utilizar la función replicate. Lo que hace replicate es que va a replicar tantas veces yo le diga la siguiente cosa. Entonces, quiero que replique tantas veces le diga yo en time
lo siguiente, un muestreo aleatorio extraído del conjunto R. ¿De qué tamaño va a ser mi muestreo? De tamaño 1. Entonces va a ser un muestreo va a tomar un solo objeto. Entonces imagínense que R es un espacio muestral, de ese espacio muestral tomo solo uno. Y luego les digo que con reemplazo, es decir, que toma el objeto, digamos, lo anoto que me sale y regreso el objeto a R. ¿Sí? Vale, con eso digo con reemplazo. Y eso se va a guardar en UDT. Y luego le digo return, le digo, bueno, regrésame lo que esté almacenado en el objeto que se llama UDT. Entonces, ejecutamos este chunk y van a notar que aquí aparece un objeto que se llama function y mi función se llama moneda. Y me dice, moneda es una función que necesita dos parámetros, R y time, ¿vale? O dos argumentos, perdón. Bien. Entonces, bien, voy a crear, noten que en este momento lo que hice fue crear un concepto, ¿sí? La función fue un concepto, es decir, yo me imaginé un espacio muestral y dije, sobre ese espacio muestral voy a hacer extracciones aleatorias de tamaño 1 tantas veces yo quiera. Ese es mi concepto. ¿Qué le falta a mi función para poder ejecutar? Necesito decirle quién es el espacio muestral y cuántas veces necesito que repita el muestreo. Eso es lo que le falta a mi concepto, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a crear un objeto que se va a llamar resultado y es un vector que tiene valores de -1 y 1, ¿sí? Entonces, y luego voy a tener un objeto que se va a llamar periodo y va a tener un valor de 10,000. Bien. Y luego voy a crear un data frame que va a tener como primera columna un objeto que se va a llamar tiempo y que va a ser la sucesión de números desde el 1 hasta periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es de 1 hasta 10,000? ¿Sí? Entonces, vamos ejecutando línea por línea. Entonces, ejecuto resultados, ejecuto periodos y ejecuto U. Entonces, si abro U, tengo este objeto, ¿no? Tiempo de 1 hasta 10,000. Vale, bien. Luego, ahora sí, voy a utilizar mi función que se llama moneda. Y moneda necesita dos argumentos, el espacio muestral y cuántas veces necesita hacer el muestreo. Entonces, ¿quién es el espacio muestral que le voy a definir? El espacio muestral va a ser resultado. Y resultado solamente tiene dos posibles valores, -1 y 1. Ahora bien, ¿cuántas veces voy a repetir el muestreo? 10,000 veces. Eso es lo que le estoy diciendo. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es simular ahí un lanzamiento de una moneda. ¿Sí? Es el lanzamiento que yo había planteado, ¿no? Entonces, si cae -1, quiere decir que perdí el volado. Si cae 1, quiere decir que lo gané. ¿Cuántas veces voy a simular el lanzamiento de la moneda? 10,000 veces. Y ese objeto que genera pues, la función moneda, lo voy a guardar en el data frame que se llama U, bajo una columna que se va a llamar UDT. ¿Vale? Entonces ejecutemos debería ser muy rápido, y vamos a U, y lo que tenemos aquí es esto. Entonces, este es, digamos, la simulación de haber lanzado una moneda 10,000 veces. ¿Vale? Si dejaron la misma semilla de números aleatorios que yo, deben tener exactamente el mismo vector que yo. Si la modificaron, deben de tener otro vector. ¿Vale? Vale, bien. Ahora, calculemos la media. ¿Cuánto, cuánto dijimos que debería tener en media esto? Cero. Vamos a ver si es cierto. Mu, casi cero, ¿no? Bueno, sí, se acerca muchísimo a cero, ¿no? ¿Cuánto debería ser la varianza? Uno. Veámoslo. Pues sí, casi es uno, en realidad. ¿Sí, no? Estamos simulando una cosa que en efecto tiene una media cero y una varianza uno. Vale. Bien. Ahora. Sí. Lo que voy a hacer ahora es crear con la función replicate, voy a crear una columna nueva en U. Lo que voy a hacer es tomar el cero y lo voy a replicar 10,000 veces y lo voy a colocar en el data frame que se llama U. Y a esa columna la voy a llamar SVDT. Bien, estoy creando esa columna con puros ceros porque ahí voy a almacenar la suma de los bolas, ¿vale? Entonces, ejecuto esta línea. Si quieren, voy a mi data frame y lo que voy a tener es esto, ¿no? Tengo puros ceros, cero.
Lo que voy a hacer ahí es que voy a utilizar una función que se llama for, que es un loop de R, y lo que voy a hacer es ir acumulando todos los valores del volado que hicimos. ¿Vale? Bien. Entonces, hasta aquí, ¿hace sentido todo lo que vamos haciendo? ¿Duda? ¿Comentario? Ok, bueno, buenísimo. Entonces vamos a utilizar un for. Un for es la función más básica para generar loops. Una función que también pueden ocupar para generar loops o ciclos, valga mejor la traducción en español, suena mejor, ciclos, pueden utilizarlo con for o con while, ¿sí? Yo prefiero for, porque el while, necesitamos poner una condición de término, pero a veces si no la construimos bien, puede fallar. Entonces, mejor un for, porque en un for podemos delimitar exactamente de dónde a dónde queremos que funcione, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo for es una función, solo necesita establecer lo siguiente, que le diga yo en dónde va a iterar. Entonces, le estoy diciendo for, abro paréntesis y le digo for y es un número índice, para aquellas y aquellos que hayan tomado un curso de computación por ejemplo, de lenguajes como C o C++, este, no se podía hacer esto porque yo tendría que haber dicho qué tipo de variable era, ¿no? Pero lo bueno es que en R, en Python, bueno, en Stata también, no me gusta tanto, pero también en Stata, puedes definir índices sin haber definido qué tipo de variable, ¿no? Entonces, para una variable i, para un índice i, que va a recorrer desde uno hasta periodo, es decir, va a ir desde uno hasta 10.000, va a ser lo siguiente. Abro llaves y va a ser la siguiente operación. Va a ser la suma sobre la columna U, perdón, sobre el data frame U, de la columna que se llama UDT, desde uno hasta I. Entonces, entonces, sabemos que el for va de uno hasta 10.000, ¿no? Entonces, déjenme, voy a empezar un ratito. El for lo voy a poner por acá, ¿no? Entonces aquí vamos a, nuestro for es esto, for i en el intervalo que va de uno a 10.000, entonces debe hacer lo siguiente. Entonces, va a ser la suma, va a ser la acumulación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, eh, para la acumulación yo la definí como U, la suma que va desde U en uno hasta I. Entonces, esto va a ser la suma desde I igual a uno, perdón, sí, vamos a utilizar otro índice, desde J igual a uno hasta I, de los valores del volado en la posición J en la que vaya. ¿Sí? Ese es el for que estoy haciendo. Entonces, ¿quién es el primer valor acumulado? Entonces, aquí pongo una pequeña pared. ¿Qué pasa cuando I es igual a uno? Cuando I es igual a uno, esto va a ser la acumulación desde J igual a uno hasta uno de U de J. ¿Esto cuánto vale? Vale el primer valor que tenga yo en la primera celda. ¿Sí? Entonces me voy a ir a mi data frame. En mi data frame, el primer valor que tengo en la celda es menos uno. Entonces, para cuando i vale uno, esto va a ser menos uno. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando i es igual a 2? Entonces la suma va desde j igual a uno hasta 2 de u de j. Y esto es igual a menos uno, porque es la primera posición que tengo, más la segunda posición, que es uno, ¿sí? Más uno. Y esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende este for? ¿Hace sentido? Ok, excelente. Vale. Entonces, este es el for que voy a ejecutar. Lo ejecuto, se tarda un poquito, porque los for son de las funciones más lentas que hay en computación, ¿vale? Cuando tenga tiempo, utilicen otro tipo de funciones como funciones lambda, si les gusta Python, o apply, que también funciona así, a ver, ¿vale? Entonces, se tardó un poquito, pero fue poco, pero porque solo son 10.000 casos, pero imagínense que tienen una base de datos de millones,
lentísimo eso, ¿vale? Entonces aquí está. Entonces, lo que tengo en SWDT es la suma de todas las pérdidas y ganancias de los volados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden ir siguiendo esta trayectoria, más o menos esto, digamos que por ahí del volado 200 llevaba yo 10 pesos, ¿no? Entonces, es como que, o sea, el invertí 200 pesos, por decirlo de otra manera de interpretarlo es, tuve que invertirle 200 monedas para ganar 10 volados, acumular 10 ganados. Eso es lo que quiere decir este ejemplo, ¿vale? Bien, entonces grafiquemos. Voy a utilizar ggplot. Entonces, ggplot voy a utilizar más o menos el mismo template que he venido utilizando. Le digo los datos, a aesthetics le voy a decir que en el eje de las X sea tiempo, en el eje de las Y sea la suma. El tipo de objeto geométrico es una línea de un grosor de 0.5 y el color es azul oscuro. Los demás son cosas que ya hemos conversado un poquito. El título de la gráfica se llama gráfica de la serie de tiempo X de T. El subtítulo son valores en pesos y digamos que el caption, que es como la nota al pie del gráfico, es fuente de elaboración propia con backslash. Ese es el objeto que está después del punto. Ese backslash n significa salto de línea. Entonces, si yo no le hubiera puesto ese backslash n, lo que hubiera ocurrido es que me hubiera puesto todo el texto de corrido R. Con ese backslash n, lo que hago es que le digo que lo que dice nota, simulación de lanzamiento de una moneda, me lo pone en la siguiente línea. ¿Vale? Bien. Entonces ejecuto este chunk y aquí está, ¿no? Entonces, esta es la simulación de haber lanzado una moneda 10,000 veces y la acumulación de pérdidas y ganancias de lanzar la moneda. ¿Vale? Eso quiere decir que no es buena idea lanzar una moneda, ¿no? Bueno, jugársela a lanzar volados. Vale. Vamos a darle un poquito más de sofisticación a lo que hicimos, que es, vamos a crear una función que viva aparte, que después podamos llamar y que podamos graficar con diferentes elementos que nosotros queramos. Entonces, dentro de la carpeta hay un objeto que se llama caminata.r. Si ustedes lo abren, es este que está aquí. Y lo que tengo aquí es una función que tiene dos argumentos, R y time. Y lo que hace de la línea 7 a la línea 14, simplemente es lo que ya habíamos analizado, que es hago un muestreo aleatorio que replico tantas veces como time me indique sobre un soporte que es R. Luego creo un objeto que se llama tiempo, que es una colección de números de uno hasta el tiempo. Luego replico una columna de puros ceros, que es lo que está en la línea 12, que es el línea número 14, perdón. Y la línea 17 hago el for, que es la acumulación de las pérdidas y ganancias. Y al final lo que le digo es return, una lista que incluye tanto time, que es como la secuencia de uno hasta el número que yo le he dado time, y SVDT, que es la acumulación de pérdidas y ganancias. Entonces, esta es mi función, eso es de realidad lo que necesito, nada más, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con esta función? Es como la agregación de lo que habíamos hecho, ¿no? Vale, bien. Ahora, entonces, ese objeto, ¿cómo lo llamo? Lo voy a llamar con la función solve. Si ustedes dan solve, se van a dar cuenta que aquí en funciones ya tienen a caminata. ¿Sí? Ahora bien, en opciones le voy a dar el espacio muestral, va de ir de -1 a 1, el soporte van a ser 10,000, el rango son 200, ahorita les digo que para qué necesito el rango, y caminos son 10, ¿vale? Bien, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, este for que está aquí, lo que va a hacer es replicar 10 veces el lanzamiento de una moneda que se lanza 10,000 veces. Entonces, va a simular 10 posibles casos. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar esta línea. Se va a tardar un ratito. ¿Sí?
En lo que responde esta, vamos hablando de este que se llama Simulab, que está aquí. Y si pueden ir abriendo sus navegadores, esta URL que está aquí. Este, y ahorita les digo de qué va eso, ¿no? ¿Va? Bien, entonces a ver si termina, si no tarda mucho. Entonces, noten que lo que estoy haciendo es, simulo 10,000 veces lanzar una moneda, 10,000 veces lanzar una moneda y lo repito 10 veces, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, mi concepto de serie de tiempo era un proceso estocástico del cual elegí solamente una de las posibles realizaciones. Entonces, yo estoy asumiendo aquí que la moneda me pudo haber dado 10 posibles realizaciones y cualquiera de esas realizaciones que yo tome es una serie de tiempo, ¿vale? Vamos a ver cuánto tarda. Se tarda un ratito, ¿verdad? Bueno, en lo que responde, esto que está aquí, que están viendo, es la generalización de lo que acabamos de ver. Esto que está aquí está simulando 25 caminos, es decir, y está simulándolo 1,000 veces, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos simulando aquí es caos, ¿no? Iniciamos desde el mismo punto y quién sabe cuál sea la trayectoria que nos podamos obtener, ¿vale? Ahorita les platico cómo se construyen estas cosas. Y vamos a ver si en R ya terminó. No, no ha terminado. Está en un ratito. Pero bueno, con esto ustedes pueden jugar, por ejemplo, hacer menos caminos, pueden elegir más simulaciones, pueden elegir menos caminos. Entre menos caminos y más simulaciones, mejor, porque entre más caminos y más simulaciones se tarda más. Entonces, por ejemplo, ahorita ahí está tardando. Le echamos racina ahí está, ¿vale? Bien. A ver si ya terminó este amigo. Sí, ahí está. Esa es mi simulación, ¿vale? 10 caminos. El rango que les había dicho era de 200, es para simplemente delimitar dónde quiero mi gráfica. De 200 a 200, ¿no? De menos 200. Vale. Ahora, voy a cerrar este. Ya no quiero hablar más sobre este Markdown, salvo que tengan alguna duda o comentario. ¿Alguien duda o comentario? Vale. Entonces, me voy a ir al. Sí. Vale, lo que interpretaría yo aquí es que te diría que esto, si tú, si X de T es una serie de tiempo, lo que te estoy diciendo es que cualquiera de esos caminos que hayas elegido es una serie de tiempo válida que cumple con las condiciones. Entonces, es un proceso. Lo interesante de esto, si lo quieres ver así, es que a partir de un proceso puramente aleatorio construiste algo que no es estacionario. ¿Cómo sabes que no es estacionario? Porque demostramos que la varianza de este muchacho es T. Entonces, entre más transcurre el tiempo, la varianza se vuelve más grande. Por eso notan cómo es que se van abriendo, porque ya es muy variable, ¿vale? Sí, más o menos teníamos por ahí. Es la base de lo que se conoce como experimentos Monte Carlo. Un experimento Monte Carlo es la repetición 10,000 veces de esto, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esa es la intención, ¿no? Que ustedes como que tomen herramientas para luego hacer simulación. ¿Vale? ¿Bien dudas sobre esto? Vale. Entonces, ahora sí, les platico muy rápido cómo generar uno de estos amigos que vimos en la URL que está aquí. A ver si ya terminó. Sí, ya terminó. Bien, estos se generan con apps de Shiny, de R Shiny. Entonces, esta es una app de R Shiny. Entonces, noten que el preámbulo cambia un poquito, ¿sí? Entonces, el preámbulo tiene un título, tiene un autor, tiene una fecha, hasta ahí todo normal. El output es un HTML, como en todos los demás. Nada más noten que lo que cambia es esa línea que dice runtime, ¿sí? En runtime le estoy diciendo que este objeto que está aquí no es de la familia de los R Markdown convencionales, sino es un Shiny, es una app web. Bien, entonces, de la línea 9 a la línea 13, lo que tengo es el setup. Y el setup que necesito para esta es la función que se llama caminata y las opciones habituales que utilizo para los R Markdown. Luego,
Esta línea que está aquí, la pueden ignorar, no pasa nada, es simplemente el link. Lo que tengo aquí es la forma en que se construye un RSHINI. Y un RSHINI necesita dos cosas básicamente. Necesita, para aquellos que, para aquellos y aquellas que están como más, más conocedores de lo que hoy día se hace, necesita una cosa que se llama front y otra que se llama back. Un front-end y un back-end. El front-end es como las características que el usuario eh, manipula, ¿no? Iconos, botones, como en el caso que estoy mostrando aquí, ¿no? Este sería el front. El front son todas estas características, ¿no? Esta barrita que está aquí, que se muestra aquí la gráfica, esto es el front. El back o el backend, front-end y el backend son todas las funciones que ocurren detrás. ¿Cómo qué cosas ocurren detrás? La simulación. ¿Para qué necesito la simulación? Necesito la función que se llama caminar. Eso es parte del backend, ¿no? Entonces, si fuera yo un poquito más sofisticado, necesitaría una base de datos, tal vez, donde almacenar los resultados, eso es parte del backend, pero no, en realidad lo estoy haciendo todo de forma, digamos, al aire, ¿no? Bien, entonces, input panel, aquí estoy definiendo que es, es la parte del front end. Estoy diciendo, esta es la parte que el usuario te va a dar input, ¿no? El panel de input necesita dos slide input, slider input. ¿Quiénes son esas dos slider input? Una se va a controlar el tiempo y otra va a controlar n. Y el tiempo va a ir desde 100 hasta 5000. Vayamos al... Entonces va desde 100 hasta 5000, ¿sí? Y en saltos de 1000. Esa es la manera en que yo diseñé esa barrita. Luego, n es el número de caminos y va a ir desde 1 hasta 50 y va a ir en saltos de 25. Entonces va a ir desde 1 hasta 50 en saltos de... no, perdón, perdón, en value es por default, es el valor donde va a estar por default, perdón. Aquí me equivoqué. Y este value por default va a ser 1000, ¿vale? Luego, este render plot es simplemente cómo voy a graficar, que eso ya lo habíamos visto. Es cómo graficar, que simplemente utilizar un for para graficar, esto me lo voy a saltar. Y ya, el back, ¿quién es? Es simplemente esta función que se llama caminar, ¿vale? Si ustedes ejecutan esta aquí directamente y le dan run, no, perdón, ¿dónde está? Run documento, no. Es, les da el mismo objeto, pero de manera local. ¿Cómo lo pueden desplegar esto? Lo pueden desplegar en web, como yo lo tengo aquí. Tienen que construirse una cuenta en Shiny Apps. Entonces entren en este sitio, ahora que quiera cargar. Tal vez lo tiene bloqueado no, no está, ahí está. Entonces, entren en este sitio, se crean una cuenta. En este caso, esta es mi cuenta. Este es mi password, que no se los voy a mostrar. Y, por ejemplo, y aquí pueden cargar todas las cosas que ustedes quieran y que quieran tener en Shiny y que puedan luego compartir con demás personas. Entonces, por ejemplo, la de Monera que está aquí, ese es el URL que de hecho les mostré. Y ustedes pueden ejecutar desde aquí cosas. ¿Vale? ¿Bien dudas con esto? Buenísimo. Vale. Tiene un propósito, que es, vayan pensando en sus trabajos finales, si quieren hacer algo así, vayan. ¿Vale? Bien, entonces me regreso a R. Bueno, voy a cerrar esto ahorita no lo voy a ocupar ya más. Me regreso a R. Entonces, para eso sirve esto que está aquí. Entonces, cerramos esto y creo que, déjenme ver la hora, 9:04. Creo que hasta aquí le voy a dejar por hoy. Déjenme tener la grabación, creo que ya no me va a dar tiempo.